tenemos la visita, a quien agradecemos, a Nico Santangelo, que es profe de geografía. Hola Nico, ¿cómo estás? Para hablar ¿Qué tal, Ezequiel? de un tema lindo que se ha propuesto hoy, que tiene que ver con mitos y verdades sobre Islas Malvinas. Nico, ¿no? Qué interesante este disparador. Sí, es un tema interesante, sobre todo porque generalmente repetimos y vemos en muchas rutas y en muchas referencias de nuestra vida cotidiana, en las ciudades, en los pueblos en donde vivimos, que las Malvinas son argentinas, y está bien que lo repitamos, pero también está bueno formarse en por qué son argentinas. En primer lugar, y le hago la pregunta al público. Muchas veces decimos las Malvinas son argentinas, pero no pensamos a qué provincia pertenecen. Claro. ¿Cierto? Bueno, Es verdad. las Malvinas en realidad son un departamento de la provincia de Tierra del Fuego, cuyo nombre completo en realidad es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Siendo las islas del Atlántico Sur las Malvinas las más importantes. En realidad, para que se entienda, las Malvinas son argentinas no por un invento, digamos, expansionista de nuestro país, sino que formaron parte del Virreinato del Río de la Plata, las Islas Malvinas. Y ahí aplica un principio jurídico que, traducido del latín, dice: poseerás lo que has poseído. Entonces, al momento de la independencia, el 25 de mayo de 1810, lo que hoy conocemos como República Argentina, ahí heredamos las Islas Malvinas. Y Argentina, como país, ¿no? Las Provincias Unidas del Río de la Plata tuvieron ocupación efectiva de las islas con posterioridad a la existencia del Virreinato del Río de la Plata. De hecho, yo vivo acá en la provincia de Entre Ríos, y aquí nació, tal vez lo recuerdan, digo tal vez lo recuerdan porque cada vez se usan menos, los billetes de 50 pesos. Sí, cómo Aquí, no. aquí muy cerca, en Concepción del Uruguay, la ciudad de Entre Ríos, sobre la costa del río Uruguay donde yo vivo, aquí se supone o se ha registrado que nació el gaucho Antonio Rivero, que fue uno de los trabajadores rurales criollo que fue a trabajar a las Islas Malvinas cuando en 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y adyacencias al Cabo de Hornos. Ese era el nombre completo. Es decir, las Islas Malvinas fueron la capital gubernamental de lo que hoy es la isla de Tierra del Fuego. Interesante para pensarlo cómo Sí, geográficamente las Islas Malvinas fueron más importantes incluso en esa época que hoy es al revés, o al menos para nosotros los argentinos, que no tenemos lamentablemente la soberanía plena en las islas porque están ocupadas. Y para quienes preguntan muchas veces respecto a la guerra, al conflicto de 1982, el conflicto armado no anuló la disputa territorial que existe entre el Reino Unido y la Argentina por la soberanía de las islas. Recordemos que si bien hubo una guerra y Argentina perdió esa guerra, en ningún momento nuestro país firmó un documento en donde aceptara la soberanía británica. Entonces, a nivel internacional y para las Naciones Unidas, el conflicto, la disputa territorial sigue abierto. Nico, primera pregunta. ¿Quiénes nacen en Islas Malvinas? ¿Son argentinos? ¿Son británicos? Buena pregunta. Por supuesto que son argentinos. Por supuesto que son argentinos. Lo que sucede es que por la ocupación británica en las islas no existen las oficinas gubernamentales, o sea, el registro civil, para que las personas hagan el trámite correspondiente y obtengan su documento nacional de identidad. Pero ha habido casos, más de una decena de personas, que habiendo nacido en las islas, viajaron hacia el continente y realizaron los trámites correspondientes para nacionalizarse argentino. De hecho, existe un caso muy particular de una persona que se nacionalizó argentino, una persona que nació en las Islas Malvinas, y después no sé qué problema tuvo, que dijo que él no era más argentino, y ahí aplica una cuestión legal en la que los ciudadanos argentinos no pueden renunciar a su nacionalidad.
nazcan donde nazcan, en las Islas Malvinas, en Córdoba o en Entre Ríos. Por más de que uno corte su documento nacional de identidad, tu nacionalidad argentina te acompaña hasta el día de tu muerte. Y respecto a las personas que nacen en las islas, ellos sí son también ciudadanos británicos. Y esto es muy curioso porque... Está bueno aclararlo, eso sí. La ciudadanía británica recién apareció con posterioridad a la guerra. O sea, recordemos que al Reino Unido recién le empezaron a interesar las Islas Malvinas luego del conflicto del Atlántico Sur. Previo al conflicto, las personas que nacían en las islas no eran ciudadanos británicos. Hoy en día, sí, quienes nacen en las islas son ciudadanos británicos, y las islas puntualmente forman parte de lo que para Gran Bretaña son los territorios británicos de ultramar, lo que en realidad desde nuestra postura argentina consideramos como un caso de colonialismo. Así que bueno, a veces también depende de las palabras que uno usa, se corresponde con la forma de interpretar el hecho, ¿no? Nico, ¿en qué medida importa, se valora la opinión de los habitantes de las islas sobre cómo quieren vivir? Bueno, esa es una cuestión importante porque hace ya un poquito más de 10 años, en el año 2013, en las Islas Malvinas se realizó un referéndum en donde se consultó a la población acerca de si ellos querían seguir siendo parte del Reino Unido. Sí. Y un 99,9% de la población que pudo votar votó que sí, que ellos eligen seguir siendo parte del Reino Unido. Acá hay una cuestión importante para mencionar. En primer lugar, la población de las Islas Malvinas es población implantada, es decir, cuando en 1833 el Reino Unido ocupa las islas y expulsa a la población argentina, desde ese año hasta el día de hoy lo que tenemos ahí es población británica implantada en territorio argentino, sean los descendientes de aquellos primeros pobladores británicos o los propios británicos que todos los años se van a vivir a las islas, porque también el Reino Unido necesita de una política para poblar las islas. En las islas, para que se den una idea, viven un poco más de 3.000 personas solamente. Entonces hay que generar toda una serie de motivaciones para que la gente en general quiera ir a vivir ahí. De hecho, viven muchos inmigrantes, no precisamente británicos, que hacen el trabajo que los británicos no quieren hacer. Y es curioso porque esas personas necesitan vivir más de 7 años en las islas para poder participar de la vida ciudadana. Claro. Esto significa poder votar, poder participar de elecciones, ser un ciudadano más. A nivel sudamericano, los chilenos son el grupo más numeroso que vive en las islas, y obviamente desde el gobierno de las Islas Malvinas se habla de que, bueno, que es una sociedad multicultural, que por ser tan heterogéneos son respetuosos y todo, pero todas las personas que han viajado a las islas saben que es una sociedad completamente segmentada. Nico, ¿sí? Así que sí. Ese es el sector sur chileno, ¿no? Sabés que desconozco exactamente desde dónde van a, o sea, de qué región de Chile es que van a trabajar. Lo que sí es cierto es que es desde Punta Arenas, que es es una ciudad bien austral de Chile, muy cerca en definitiva de Ushuaia y del resto de las ciudades de la isla de Tierra del Fuego, del lado argentino. Sí es que desde Punta Arenas sale un vuelo hacia, no sé con qué frecuencia, pero salen los vuelos hacia las Islas Malvinas. Si no me equivoco, hay un vuelo semanal, y una vez por mes ese vuelo hace una escala en Río Gallegos y de ahí continúa viaje hacia Malvinas. Y si sirve el dato, como otro dato curioso, las Islas Malvinas son una de las zonas más militarizadas del mundo. Les contaba recién, según el último censo, desde el año 2021, viven alrededor de 3.600 personas en las islas. Sin embargo, hay más o menos entre 1.000 y 2.000 efectivos militares
que viven, o sea, que trabajan en una base militar que se llama Monte Agradable. Esas personas no son contabilizadas en los censos, pero esa base militar es la que tiene el aeropuerto en donde aterrizan los aviones que van todas las semanas. Así que cualquiera, sea chileno o argentino, que quiera viajar a las Islas Malvinas, termina más o menos conociendo al menos el entorno de esa base militar. También es interesante saber que los británicos hacen toda una propaganda, ¿no? por difundir en el mundo de que las islas no son ocupadas. Y bueno, el plebiscito el referéndum del que yo les contaba, fue una estrategia británica para decir: aquí en las Islas Malvinas vive una población que tiene su propia cultura, su propia identidad, y entonces nos interesa mucho saber qué opinión tienen. Esto en realidad es falso, porque ese es el principio de autodeterminación de los pueblos, ¿sí? Que se utilizó justamente por los pueblos sometidos por el imperialismo europeo, principalmente británico, para la descolonización en la década del 60, ¿no? Y lo que hay que entender es que el principio de autodeterminación de los pueblos siempre requiere de una población hegemónica, imperialista, y una población sometida que siempre es culturalmente distinta en términos étnicos, en términos religiosos, en el poder que tienen, en las capacidades de definir sus formas de gobierno. Y en el caso de las Islas Malvinas no hay ninguna población sometida por la misma razón que decíamos recién, porque hay población implantada, no es población argentina sometida por los británicos, sino que la población argentina fue expulsada en 1833 y mandaron a vivir británicos en Sudamérica. Así que bueno, ese principio de autodeterminación de los pueblos y ese referéndum del año 2013 en realidad no tiene ningún valor ni siquiera para Naciones Unidas. Así que cuando muchas veces escuchamos la idea de que bueno, las personas en Malvinas quieren seguir formando parte del Reino Unido, lo que hay que responder es que es obvio, porque ellos se sienten británicos, claro. Son británicos. Culturalmente no hay ninguna diferencia entre un británico y un malvinense. Exactamente. Siempre muy claro, Nico. Agradecerte como siempre la predisposición, el tiempo y hablar de estos mitos y verdades sobre las Islas Malvinas. Te mando un gran abrazo. Que tengas una linda semana, ¿eh? Igualmente. Abrazo grande para ustedes. Saludos. Adiós. Potente.